Primero, cuéntame, las 10 marchas que cambiaron Chile. Cuéntame cómo surgió la idea de escribir este libro. Bueno, surge a partir, en primer lugar, de ciertas investigaciones que estábamos realizando en Memoria Chilena, particularmente sobre la huelga de Valparaíso en 1903, que no está en el libro, y también sobre la primera protesta LGBTQ, que esa sí está. Y esa experiencia, ¿no?, de investigar protestas que es bien distinto a los otros libros que he hecho, que he investigado más bien procesos de mujeres, ¿verdad? La protesta, la forma un poco de abordarla, más allá de las causas y las consecuencias, es cómo uno va monitoreando desde distintos puntos de vista ese día a día, porque ese día a día puede cambiar quién compone la protesta, si se agrada o no, cómo responde el Estado, cuáles son las discusiones políticas que se dan, ¿verdad? Y entonces habíamos estado trabajando con esa forma, ¿no?, de narrar, y justo bueno, a final del 2019, el estallido social acelera también ese interés por entender otras protestas que nos pueden ayudar a mirar el estallido social desde una perspectiva más larga, dando cuenta de protestas que son muy distintas entre sí, ¿verdad? Pero que también tienen similitudes. Y eso también como una forma de analizar cómo se ha gestado la relación entre la sociedad civil, ¿verdad?, y el Estado, y cómo ha sido la protesta un mecanismo democrático para poner arriba de la mesa esas demandas y esos puntos de vista que no han tenido un canal institucional para ser resuelta. Y desde esa perspectiva y desde esa reflexión es que surgió el libro. Perfecto. Y cuéntame cómo fue también la selección de estas 10 marchas, porque debe ser debe haber sido complejo además elegirlas, justamente además por lo que dices que no, finalmente no incluye el estallido, que podría ser como la gran marcha reciente que tenemos todos en la mente, eh, o el 8M, ponte tú. Eh, Mm. ¿Cómo fue la selección de las marchas? Mira, la selección se privilegió las protestas, en primer lugar, más masivas que ha tenido nuestra historia, que ahí entran la jornada de protesta nacional, ¿verdad?, la huelga de la carne, las huelgas por el transporte, etc. Protestas además que tuvieron consecuencias bien concretas también, y a largo plazo, de otro punto de vista. Y también otro, otra forma de seleccionar fue a través de protestas eh, no tan masivas, pero que llamaron la atención por su particularidad, como la primera protesta LGBTQ, por ejemplo, que, que si bien obviamente no es masiva y no tiene consecuencias inmediatas, sí se formula como la primera posibilidad, ¿no?, de una comunidad de protestar, ¿verdad? Y eso obviamente no inmediatamente, pero en las décadas posteriores sí tuvo una relevancia importante a la luz de ella. Otra protesta que tampoco fue masiva es, por ejemplo, la huelga de hambre mapuche del 2010. Y esa tiene ahí la particularidad que no es una huelga que se vuelque a las calles, sino que es atentar contra la propia vida en pos de presionar. Eso lo podemos decir como mecanismo eh, o maneras más bien poco ortodoxas, quizás, de protestar. Y ahora, ¿por qué no está el 8M y el estallido? Justamente porque no ha terminado. No es un proceso que uno puede decir, bueno, esto ya acabó y estas son las consecuencias. Yo creo que nos falta tiempo para saber cuáles van a ser las consecuencias de esto, e incluso más allá de la nueva constitución. ¿Verdad que podría ser la consecuencia institucional más directa? Tenemos que ver también cómo eso se va transformando, o estar seguros de que si ese estallido no ha terminado, ¿no? Porque hay algo hizo la pandemia que ha sido ponerle un manto, ¿verdad? O pausar quizás
esa protesta, que podría durar aún un par de años más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como aparece en el capítulo de la marcha estudiantil, el 2006 y el 2011 es una misma protesta, ¿verdad? Con un mismo sentido que va cambiando de protagonista y va cambiando de mecanismos, pero podríamos hablar de que es la misma. Lo mismo pasa con la del transporte, ¿no? Entonces creo que ahí falta ver cuánto va a durar este estallido, en qué se va a transformar y cuándo podemos darlo por finalizado, que eso obviamente también es súper debatible y lo pongo con el mismo caso del movimiento estudiantil. No sé cuánto de eso del 2011 todavía hay en el 2019, ¿no? Y para eso nos falta tiempo para tener esa perspectiva más general. Súper, súper interesante la perspectiva y tienes toda la razón, que efectivamente es un buen punto, que esto sigue. Y así que por lo menos se puede entender que quizás en unos años más puedas sacar la parte 2 de este libro, como lo hiciste Claro. con Chilena y Chilenas Rebeldes. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de investigación de este libro? Como me imagino que tardó harto tiempo porque es una investigación muy profunda, muy acuciosa, con muchas fuentes. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Tú como historiadora, además, probablemente estaba acostumbrada a investigar mucho, pero ¿cómo fue para este libro en particular el proceso? Fue un proceso bien interesante porque a diferencia de Chilenas, que es un libro que está basado sobre todo en material autobiográfico, incluso en cartas, ¿no? En diarios de vida, en periódicos, este está basado prácticamente en cómo la prensa y cómo los protagonistas hablan de, de lo que es la protesta, ¿no? Eh, porque el punto de la investigación tenía que ser, por un lado, contarte, ¿verdad?, cómo fue el día 1 la protesta, el día 2, quiénes son sus protagonistas, ¿verdad? ¿Por qué los protagonistas toman la decisión de protestar? ¿Verdad? Y cómo reacciona el Estado, incluso qué conversaciones existen en la élite o en el Estado o en la autoridad. Entonces, es una investigación que trata de, y eso es lo complejo, de poner varios puntos de vista arriba en la mesa eh, para darle una perspectiva más profunda, ¿no? A lo que es la protesta sin caer en los buenos y los malos, ¿no? Como que eso es la investigación, traté de evitar que obviamente uno muchas veces al leer sobre protestas se pone en ciertos lugares, ¿no? Empatiza más con uno que con otros, ¿no? Pero acá la idea era finalmente pensar cómo a través de estos ejemplos podemos cuestionarnos la manera en que se ha construido la democracia en nuestra historia, ¿verdad? Y por eso para mí era interesante justamente también investigar esas similitudes y esas diferencias y tratar de entender cuál era la razón, por ejemplo, del Estado de por qué no avanzar o por qué no ceder a ciertas peticiones. En el caso de la huelga de la carne es súper claro, porque evidentemente lo que quería el Estado era mejorar la producción nacional de carne, ¿verdad? Y para eso tenía que subir los otros impuestos para decirle a la gente, compra mejor carne chilena para así mejorar nuestra industria y tener crecimiento económico. ¿Cachai? Que uno puede decir, obviamente eso es una buena intención, ¿cachai? Pero lo que no vieron fue las consecuencias que eso traía en la vida cotidiana de las personas, porque esas personas comunes y corrientes no estaban sentadas en la mesa, ¿cachai? No existía esa instancia para que alguien dijera, oye, esto puede ser una consecuencia, ¿verdad? Y ahí surge la protesta, que claramente esa protesta termina de una forma bien brutal, ¿no? Porque simplemente son asesinados muchos de los protestantes y se aplasta, y después la discusión queda de nuevo en la élite. Pero ahí se ven las diferencias también de la élite, una élite que decía, bueno, esto es solo violencia, nada más que violencia, ¿no? Que resuena mucho al día de hoy, y otra muy liderada por este señor, por Malaquías Concha, que decía, ojo, nos están diciendo algo, ¿no? Tenemos que escuchar qué es eso y cómo podemos mejorar finalmente nuestras políticas públicas. Entonces, todo ese viaje me parecía súper interesante darle voz también a esos distintos protagonistas y a esos distintos puntos de vista en que en que se puede percibir cualquier hecho, ¿verdad?
Y eso a mí me parecía súper interesante. También nos ayuda a entender hoy que un hecho tiene muchos significantes, ¿no? Entonces hay que ver bien desde dónde están hablando esos personajes y cómo esos distintos puntos de vista pueden converger en, en una visión más compleja, eh, claro, más compleja de esa situación. Perfecto. Oye, ¿qué grandes conclusiones obtuviste después de tu investigación? O sea, ¿tú qué sientes que pasa con el Estado chileno a través de estos 200 años, no sé, o 150 años de la primera marcha que incorporas hasta el día de hoy? ¿Qué crees que sigue? Porque de repente uno ve que hay ciertos temas que se siguen repitiendo y que son los mismos problemas que una y otra vez se enfrenta la ciudadanía, el pueblo, versus la élite y el Estado y todas estas cosas, como que ¿hay algo que ellas, como que tú digas, este es el gran problema que tenemos como país después de hacer esta investigación? Mira, yo creo que en términos generales, en términos muy globales incluso, el, el hecho de que se haya basado la democracia en la representación e incluso a tal punto de quienes representaban no tenían nada que ver con sus representados, como en el caso del siglo XIX, donde los que representan son hombres de la élite, y esos hombres de la élite supuestamente están representando a otros hombres de la élite, pero eso empieza a cambiar en el siglo XX cuando se amplía el derecho a sufragio, ¿verdad? Ya no pueden votar solo los hombres de la élite, sino que entran las mujeres, personas con mucho menos recursos, etcétera, etcétera. Y ahí esa conversación de yo soy mujer, pero me representa un señor mate, que no tiene nada que ver conmigo, empieza a hacer agua, ¿no? Empieza, y es una crisis que estamos viendo, yo creo, en todo el mundo. Hay estallidos en todo el mundo que hablan justamente de cómo esa representación en una época donde se está apelando más a la horizontalidad, más al visibilizar a distintos grupos históricamente excluidos, empieza a requebrajarse, ¿no? Y finalmente, la consecuencia de ello es cuando la gente dice, bueno, ¿qué importa por quién vote si el lunes tengo que trabajar igual? Que una forma también de decir, ¿qué importa por quién vote si nadie me va a solucionar los problemas porque finalmente nadie me representa? Y yo creo que a través de estas protestas, incluso el estallido, uno ve cómo de alguna manera siempre se impidió la opinión y la participación de la mayoría de las personas. ¿Sí? No pudieron opinar las personas que estaban luchando contra el impuesto, no pudieron opinar los trabajadores de la salitrera, no pudieron opinar la población LGBTQ, el 73, y así, etcétera, etcétera. Y todas las instancias donde sí hubo negociación, finalmente se resolvía el problema puntual, ¿no? Como en el caso de los arrendatarios, ¿verdad? Que necesitaban que alguien regulara esta relación, que ahí el Estado, después de negociarse, bueno, resolvámoslo a través de tribunales de vivienda. Pero el fondo del asunto, que es justamente cómo yo puedo dar mi opinión o cómo yo puedo participar de esas políticas públicas, eso no se ha dado hasta el día de hoy. Eh, yo creo que ese es el gran problema y es la gran crisis que existe hoy en la democracia representativa como se ha construido y como la conocemos hasta el día de hoy. Perfecto. Bueno, tú eres candidata constituyente ahora y tu gran lucha también son los derechos LGBT. ¿Y cómo ves este proceso también de, como historiadora, de escribir estos libros que son tan significativos como a nivel histórico, social, y para la nueva constitución? Como ¿cuál es la importancia para ti como candidata constituyente, este rol en el fondo, como posible parte del equipo que va a escribir la nueva constitución? Bueno, yo creo que es súper importante justamente porque la construcción de la democracia no necesariamente, o no únicamente más bien, tiene que ver con los últimos 30 años. En este caso podemos hablar de los últimos 200 años. Y yo creo que ese marco conceptual, que es más amplio, ayuda también a desdramatizar, ¿verdad? O poder pensar
ciertos paradigmas de una manera mucho más larga, ¿no? Donde y si lo piensan 200 años ya no importa si gobernaba la izquierda o la derecha, o los conservadores y los liberales. Ahí lo que mandataba era una forma de entender qué es la democracia. Yo creo que hoy día también pasa eso, porque si te das cuenta, tenemos en los últimos años Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, y pese que han habido cambios y cosas muy distintas, todavía está la sensación de las personas de que da lo mismo cuál, ¿no? Yo creo que eso habla justamente, uno, de cómo la Constitución del 80 puso todas las trabas posibles a hacer cambios profundos y hacer cambios de una manera mucho más rápida, eh, y que eso, digamos, también puede ser una causa de la poca confianza que existe de las personas hacia el mundo político, que lo ve muy lento, muy poco resolutivo. Y por otro lado, también, si vemos la historia constitucional de Chile, está muy claro que ha sido excluida la mayoría de la población, ¿verdad? O sea, las mujeres han sido invisibilizadas en la Constitución, los derechos sexuales y reproductivos nunca han estado, el tema del cuidado nunca han estado, temas que han sido esenciales históricamente para las mujeres. Por lo tanto, yo creo que el poder tener esa perspectiva amplia, pero también tener una mirada particular desde quienes históricamente hemos estado excluidas de ese debate público, ¿verdad? Que somos las mujeres, creo que le puede dar una consistencia a una constitución, porque por un lado puede destrabar los cambios, puede también poner otras miradas sobre la mesa y puede enfrentarse de mejor manera a las necesidades de las sociedades actuales, que obviamente son muy distintas a las de los 80 y son muy distintas a las del siglo XIX, por cierto. Perfecto. Oye, cuéntame cómo fue también el trabajo para hacer este libro con la editorial. ¿Tú lo propusiste, ellos te lo propusieron? ¿Cómo fue el trabajo ahí con la editorial? Yo le propuse a mi editora, que es la misma de Chilenas, hacer un libro que para todo público, ¿no? Escrito justamente para divulgar historia y que refiriera a 10 marchas en la historia que obviamente tuvieran más o menos el mismo criterio de Chilenas, que tenía que ver con la diversidad, con que fueran protestas que representaran también a distintos grupos. Entonces ahí lo que hice fue hacer el listado con las protestas que me parecían más relevantes. Algunas ya las había estudiado antes, otras no. Eh, y con ese listado finalmente no hubo mayores cambios, de hecho. Eh, y terminó finalmente en el libro que está ahora. Ahora obviamente también esta propuesta me parece que partió en noviembre, entonces la idea era como tener más o menos un año de investigación para luego sacarla el 2021. Por suerte la pandemia ayudó más que enlenteció ese trabajo. O sea, partió justo el proyecto justo después del estallido. Eso fue también el Claro, gatillante. Ya. claro, partió justo después del estallido, ¿sí? Y como ya tenía esta experiencia que te comentaba previa, trabajando con otras protestas, tenía ya mucho material en mi computador. Entonces, cuando llega la pandemia, nos tenemos que encerrar, yo ya tenía todo armado, ¿no? Solo faltaba la escritura, entonces eso fue bueno porque si no se hubiera demorado mucho más. Quizás todavía estaría ahí recopilando información. Perfecto. Volviendo al tema que decías antes de lo de Bachelet Piñera y de que da lo mismo un poco quién gobierne, ¿tú crees, como una pregunta más como personal, de opinión tuya, así como, ¿tú crees que habría ocurrido el estallido si hubiera sido un gobierno de izquierda? ¿O que podría volver a ocurrir un estallido si es que el próximo gobierno es de izquierda? Como de ese... Eh, yo creo que sí, no sé, es difícil saberlo porque depende, yo creo que más que de izquierda a derecha depende de qué cambio están impulsando, cómo lo están impulsando, y la forma, porque,
porque si lo pensamos, y es difícil verlo tan en caliente, pero si hacemos un poco de análisis rápido, si pensamos en cómo partió el estallido. El estallido parte por los estudiantes, ¿verdad? Por la subida del pasaje. El gobierno fue muy obtuso en no querer reducirlo, pero además con muchas frases, está mezclado la frase de el de las flores, ¿no? Como con un ninguneo también permanente, que obviamente eso te hace enojar, ¿no? Y entre más enojado estás, es más fácil que se produzca el estallido. Eh, Ahora, si le hubiera tocado a otro, ahí podríamos descartar qué elementos fueron más importantes que otros, pero es difícil saberlo. O también podrían haber habido protestas eh, con menos rabia, ¿no? No tan violenta, podríamos decir, o no tan masiva, eh, pero es muy difícil decirlo porque, porque si vemos, por ejemplo, las últimas protestas, como el movimiento estudiantil no es un estallido, no es una protesta que es intensa porque es muy recurrente, muy masiva también, pero no, en el fondo no hay una destrucción quizás de la ciudad o esta espectacularidad que tuvo el estallido. Entonces, yo creo que ahí es complejo saber si eso se va a volver a repetir, ¿verdad? O si este estallido, que yo creo que sigue ahí abajo latente, se va a volver a manifestar de tal magnitud. Y yo creo que eso va a tener que ver con si aquellas autoridades o aquellos procesos eh, inducen a la rabia a las personas o las bajan, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver. Y si hablamos de Piñera Bachelet, yo creo que Bachelet no es una líder que genere mucha rabia, ¿no? Te puede generar, en cosas negativas, te puede generar, no sé, quizá eh, algo de decepción, te puede latear, pero no sé si es alguien que pueda representar rabia tanto como lo hace Piñera y como también lo hacía Piñera el 2010. Sí, sí, es bien impresionante porque ahora como que también ha generado todo este rechazo por el tema. Sé que te quedan sí, te quedan 5 minutos, así que voy cerrando. Sí, el tema de la pandemia, de cómo ha manejado la pandemia, siempre como protegiendo sus intereses económicos versus proteger a la gente, a la ciudadanía. Entonces, es bien impactante. Yo creo que también eso también te está como bulliendo, así como en periodo de ebullición, y cuando salgamos cuarentena va a ser brutal. O sea, yo creo que porque ha sido evidente también el conflicto de interés y todo lo que ha pasado. Para terminar, cuéntame. ¿Qué le dirías a la gente para que lea el libro? Sé que ha tenido una súper buena respuesta, que he leído muy bien, pero para los que no lo han leído, ¿qué les dirías? ¿Por qué deberían leerlo? Bueno, yo creo que deberían leerlo porque es un libro que cuenta por qué otras personas muy distintas a nosotros han salido a las calles, ¿no? Personas distintas incluso a las que salieron en el estallido. Entonces creo que es un ejercicio no solo de conocer nuestra historia y de conocer qué cosas se han logrado con las protestas y cuáles otras no, sino también es un ejercicio para empatizar con aquellas personas que han habitado en este territorio en épocas súper distintas a las nuestras. Y creo que ese ejercicio es súper interesante para poder empezar a entender también qué significa empatizar o qué significa generar un diálogo con alguien que es totalmente distinto a ti. Creo que eso puede ser súper interesante y me parece cada vez más necesario para la discusión pública, ¿no? En estos días. Sí, súper. Sí, de hecho agradezco que el lenguaje que usas es muy amigable, no es como un libro de historia pesado, difícil, Chao. sino que es Sí, muy amigable, como dices tú, como bien para todo el mundo. Entonces, te felicito porque me encantó, excelente, qué excelente bueno. trabajo. Así que Muchas gracias. muchas gracias.